Buenas tardes. Hoy presentamos un capítulo muy especial de ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros del País. Especial porque es la primera vez que lo celebramos en el corazón de un festival como Eñe, y especial porque es la primera vez que lo hacemos con público. Aquí estáis suscriptores del País, estáis el público del Festival Eñe, y vamos a charlar con autores y autoras tan interesantes como Juan Gabriel Vázquez, Javier Cercas, Sara Torres y Alba Carballal. Soy Berna González Harbour. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast, en el que, como sabéis, los únicos algoritmos somos nosotros. Hola, Juan Gabriel. Hola, un placer estar aquí. Bueno, estamos aquí con Juan Gabriel Vázquez, qué deciros, colombiano, ahora mismo afincado en España y en Europa. Ahora nos explicarás. Nos conquistó con El ruido de las cosas al caer, que fue premio Alfaguara, después con Volver la vista atrás, en el que narraba la historia de su amigo Sergio Cabrera y con el que ganó el premio Bienal Vargas Llosa, y relatos, ensayos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero que nos hables de tu proyecto, que creo que está en el horno, en ciernes, pero sobre todo, ¿qué tal te encuentras en Madrid? Cuéntanos, ¿te encuentras bien aquí? ¿Por qué has venido? Fantásticamente. El proyecto ha sido trasladarnos a Madrid con mi familia, y lo que puedo decir ahora es que mi casa está en Madrid, pero yo no he llegado todavía. Estoy pasando un par de años por distintos motivos personales, familiares, en París. Pero en comunicación con Madrid todo el tiempo, viniendo a esta ciudad que adoro y que me ha recibido bien y donde tengo amigos, viniendo a ella todo el tiempo. De manera que en pocos meses estaré instalándome definitivamente aquí y me da mucho gusto decirlo. Creo que ya tienes tu biblioteca, eso es definitivo, ¿no? Uno es la patria de un escritor, es su biblioteca, estamos de acuerdo. Y la mía está ahora en Madrid, de manera que falta poco para que nos unamos los dos, mi patria y yo. ¿Cómo eres como lector? Tú, como he dicho, has escrito ensayo, has escrito sobre escritura, novela, ficcionas realidad. ¿Cómo es tu lectura? ¿Cómo es el Juan Gabriel lector? Pues hay dos lectores quizás. Hay el que lee de manera utilitarista, el que lee para alimentar las novelas, y el otro que trato de nunca descuidar, que es el lector que comencé siendo. Todo escritor es primero un lector. La escritura no es más que lo que los franceses llaman el paso al acto, cuando dejamos de pensar en el crimen para cometerlo. Y un lector es ese individuo para el cual los libros son una manera de estar en el mundo, de leer el mundo, y en algún momento esa distorsión se convierte en el paso al acto, que es la escritura. Pero yo trato de no abandonar a ese lector que lee de manera más o menos inocente. El novelista siempre lee para saber cómo están escritas las novelas de los otros, con un destornillador en la mano, como decía Gabriel García Márquez. Con el costurero, ¿no? Yo siempre busco las costuras, ¿no? Exactamente. Mientras que el lector que no escribe, el lector como somos todos al principio, está movido por otras emociones. Y la principal para mí es la frustración de solo tener una sola vida, de estar encerrados en el mismo punto de vista durante todo el tiempo de nuestra existencia, y leemos para romperlo. Leemos ficción para vivir otras vidas, para ser otras personas, para saber cómo es la experiencia de los demás. Y yo trato de no acabar nunca, no olvidar nunca a este lector. El novelista lee de otra manera y lee otras cosas. A veces lee cosas profundamente aburridas, pero que son necesarias para alimentar el proyecto narrativo que estamos haciendo. Y mantener el equilibrio entre los dos no es siempre fácil. Juan Gabriel, te quiero preguntar qué tienes en el horno. Sé que hay un pan ahí caliente, sí, ya casi preparado, está subiendo con la levadura de tu literatura. ¿Qué nos vas a traer a las librerías en enero? En enero. Es un libro que sale en un par de semanas en Colombia, pero a las librerías españolas llegará en enero. Es una novela, pero igual que mi novela anterior, Volver la vista atrás, es una novela sobre personajes reales. Y este personaje
es una mujer colombiana, una escultora colombiana que se llamaba Felisa Burstyn, de origen judío, que murió prematuramente a los 48 años de un infarto fulminante en un restaurante de París en 1981, mientras cenaba con Gabriel García Márquez, su mujer Mercedes, el marido de Felisa Burstyn y otra pareja de amigos. Y murió en el exilio político, perseguida por un sistema irracional que se había puesto en marcha en mi país, y murió después de una vida tremendamente interesante, tensa, convulsa. Y después de su muerte, García Márquez publicó una columna en la que decía: la escultora colombiana Felisa Burstyn murió de tristeza el viernes pasado en un restaurante de París. Yo leí esa columna que se publicó en el año 82, la leí después, en el año 96, cuando yo estaba viviendo en París. Y entre las muchas preguntas que me surgió la muerte de este personaje del que no había oído hablar nunca, había una pregunta especial. ¿Por qué de tristeza? ¿Por qué dice García Márquez que esta mujer murió de tristeza? Y el libro que voy a publicar en enero es una indagación de 300 páginas en esa pregunta. Es el intento que hago por responder dónde está la tristeza que mató a Felisa Burstyn en 300 páginas. ¿Cómo se titula? Los nombres de Felisa. Los nombres de Felisa. Y veo que vuelves a ficcionar realidad, ¿no? Ficcionar Has vuelto a vidas investigar, reales. igual que la de Sergio Cabrera, y nos vas a brindar eso. Muy bien. Bueno, esto es ¿qué estás leyendo? Como sabéis los oyentes, y por tanto necesito preguntarte tus recomendaciones. ¿Qué nos quieres recomendar? ¿Qué recomiendas a nuestros oyentes? Pues tenía en mente 2 libros extraordinarios, los dos, de géneros distintos. Uno se llama La llamada, de Leila Guerriero, que es una de las grandes periodistas vivas de nuestra lengua, seguro, y que cuenta la historia. Es un libro de no ficción, construido como una especie de perfil gigantesco y exhaustivo de una mujer, Silvia Lavairu, que fue una militante del movimiento de los montoneros en Argentina durante la dictadura militar del año 76 y que fue secuestrada, torturada, violada durante 14 días en la famosa, infame ESMA, sí, la Escuela de Mecánica de la Armada. Y sobrevivió para contar su historia a Leila Guerriero en un libro, como digo, exhaustivo, durísimo de leer, profundamente iluminador y profundamente humano. Y es un gran, gran documento. Y el otro libro que quiero recomendar se llama La Guardia del Alba, de la historiadora norteamericana Maya Jasanoff. Es una especie de biografía de un autor que para mí es importantísimo, que es Joseph Conrad, claro, el autor del Corazón de las Tinieblas, y de varios otros libros muy importantes del siglo XX. Y Maya Jasanoff escribe un libro que parece una biografía, pero que no es solo una biografía, es también una crónica de viajes, porque esta es una biógrafa que va a los lugares donde vivió Conrad y sobre los cuales escribió: el Congo belga, las islas del Océano Pacífico, el Caribe. Conrad tuvo una vida de marinero antes de ser novelista, y esa vida enriqueció su obra de ficción de manera extraordinaria. Esta historiadora, Maya Jasanoff, va a todos estos lugares y su libro es una biografía de Conrad, a la vez que una crónica de viajes, a la vez que un libro de crítica literaria que explora los libros y el significado de los libros. Y encima de todo eso, un examen de cómo podemos seguir leyendo a Conrad en nuestro mundo globalizado, que se parece de maneras muy misteriosas al que trató de contar él. Es un libro extraordinario en cualquier sentido, pero si uno quiere meterse en la vida y en los libros de Conrad, es una entrada inmejorable. Bueno, La Guardia del Alba, de Maya Jasanoff, te aseguro que lo voy a buscar rapidísimamente porque yo soy una enamorada también de Joseph Conrad, y te diré que es un autor que sale constantemente en este podcast. Muchísimos autores vuelven a recomendar El Corazón de las Tinieblas, y con razón, como sabemos. ¿Y qué decir de La llamada, de Leila Guerriero? Ella ha estado en este podcast, de hecho lo inauguró
inauguró, fue la primera invitada en el primer capítulo y su libro es impresionante. Creo que va a ser uno de los grandes libros de este año. Acaba de ser premio Zenda y sin duda es un libro para si no lo habéis leído, agarrar en cualquier momento porque va a ser un clásico. Muy bien, Juan Gabriel, pues te dejo libre, sobre todo porque enseguida tienes que dialogar con Jorge Volpi en unos minutos dentro de este Festival Eñe que nos ha acogido y porque está sentada junto a mí Sara Torres. Así que gracias, Juan Gabriel, y suerte, y estaremos esperando tu nuevo libro. Pues muchas gracias, Berna. Un placer estar aquí hablando contigo y solo lamento perderme lo que van a decir los demás. Lo podrás oír en el podcast cuando lo transmitamos. Hola, Sara. Hola, Berna. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, estoy con un poco la sensación nocturna de cambio de horario, cambio de estación, como si estuviese entre la vigilia y el sueño, ¿no? Como que parece que entramos en la noche y tenemos que estar todavía despiertas y hay algo a contrapelo interesante para una conversación, además. ¿Pero porque vienes de otro planeta, otro continente o...? De otro planeta un poco, porque llevo viajando tanto los 2 últimos años que creo que los horarios ya no sé qué son, pero yo creo que es más por el cambio de estación, que voy notando cómo entra la noche antes y mi animal se pone como de madriguera completamente. Solo que no me lo puedo permitir, pero si digo algo desde la madriguera es porque estoy en la madriguera de algún modo. Bueno, solo te contaré que hoy, que cuando fui al polideportivo, que suelo ir a diario, y hice un ciclosala, o sea, bici estática, lo hicimos a oscuras y me has recordado ahora ese momento porque pregunté al monitor, ¿pero por qué a oscuras? Dice, ya veréis cómo es mejor. Y fue graciosísimo con la música, pero sí, nos metió en otro ambiente, así que espero que esa oscuridad que dices de la que vienes nos sumerja también en una conversación excelente. Bueno, os pongo en situación a vosotros, público, y a vosotros, oyentes, que lo estáis escuchando. Sara Torres es una escritora muy especial, es una mujer de 33 años que se dio a conocer con la poesía y que ha convertido sus 2 primeras novelas, desde su debut, en fenómenos. Estamos hablando de Lo que hay, que suma 10 ediciones, y de La seducción, su más reciente libro, que creo que llevas ya 3 ediciones, me han soplado. Los temas muy centrados en el deseo lésbico, en el cuerpo, en el duelo también, y que creo que has establecido una relación muy especial con tu público. ¿Es así? ¿Correcto todo lo que he dicho? Yo venía de publicar libros de poesía que leían 500 personas cada libro y para mí era absolutamente inesperado que el pasar del verso a la prosa significase un cambio de alcance tan radical. Llevaba 10 años publicando poesía y verdaderamente era algo muy nicho, ¿no? Entonces yo creo que no sé valorar qué significa que se haya ampliado tanto el alcance, ni siquiera lo deseé en algún momento y me cuesta creerlo, ¿no? Entonces para mí es un poco una cifra como algo abstracto que no consigo creerme de verdad. ¿Y cómo lo estás viviendo, esa relación con el público, esos viajes? ¿Cómo lo estás viviendo, el fenómeno? Es que el término fenómeno es muy extraño, ¿verdad? Porque yo lo escucho como mucho repetido y me planteo también qué significa. Como, ¿qué sería el fenómeno si ocurriese? O sea, si de hecho se estuviese dando, si fuese verdadero, yo creo que lo fenomenal tiene más que ver con el hecho de que puedan libros de mi temática y de mi tipo de escritura tener tantas lectoras. Eso sí que es sorprendente porque a mí siempre me habían dicho que si escribía así nunca me iban a poder publicar en una editorial grande porque no era legible. Me habían dicho directamente que en otra época, que en el siglo XX, igual mi tipo de escritura tenía lectoras, pero que era demasiado literario y que no lo intentase, ¿no? Y cuando dices así, si escribía así, ¿a qué te refieres? Pues el feedback editorial era demasiado literario. Y yo no sabía muy bien qué significaba eso tampoco. Poco comercial. Sí, supongo.
pero no lo tenía muy claro qué significaba. Y entonces yo ya me había descartado a mí misma, de alguna manera, de la posibilidad de un alcance como este. Aunque soy joven, entiendo, como ya llevaba 10 años publicando, es tiempo suficiente para tomar una conciencia del lugar que era muy distinta al lugar que puede ser el que esté ocupando ahora en el imaginario del panorama literario. ¿Tú cómo te hiciste lectora? Con los libros de animales, definitivamente. A mí de pequeña me gustaba ir al Rastro de Gijón y buscaba libros de etología, de psicología animal, era como mi tema. Estaba obsesionada además con la doma por susurro, era como mi obsesión de la infancia, de verdad. Y quería ser bióloga y yo creo que buscaba esos libros, pero también leía otros, sobre todo leía mucho bestseller de mi madre. Mi madre era una gran lectora y leía cualquier cosa. Me acuerdo que éramos socias del Círculo de Lectores, que venía regularmente esa revista alucinante donde tú te marcabas lo que querías. Y a mi madre le llegaban libros de forma constante y también me dejaba a mí pedir alguno, ¿no? Entonces iba leyendo pues todo lo que había por casa y leí muchos libros que no eran para mi edad y que no debía leer. ¿Como por ejemplo? Pues yo nunca olvidaré Terence Moix, El amargo don de la belleza. Leerlo muriéndome de vergüenza de principio a fin, sabiendo que yo no debería estar leyendo eso. Y hubo un momento, además, recuerdo, de un domingo estar con el libro debajo del brazo y estar en un contexto con amigos de mis padres, y de pronto un amigo de mi padre me señaló el libro y me preguntó: ¿qué estás leyendo? Y recuerdo como un sudor frío. Yo no sabía por qué yo no debía estar con ese libro, pero sabía que era evidente que no debía leerlo. Pero como mi madre me lo había dejado, entonces recuerdo ese temblor de sentir que estaba haciendo algo prohibido y esa transgresión también, y ese desconocer el significado de lo que aparecía en las novelas, pero sospechar que en esos pequeños significados que eran prohibidos se jugaba algo importante de la naturaleza humana, a mí me generó como mucha adhesión, y así me pasé de los animales a las personas. Qué bueno. ¿Y cómo, dices, de niña llegabas por el Círculo de Lectores? Más tarde, hoy, ¿cómo llegas a los libros? ¿Por recomendaciones de amigas, de amigos, por suplementos culturales? Perdona, que es una pregunta que no he hecho a Juan Gabriel y te hago a ti, como le haré a Alba Carballal más tarde, porque siempre están en discusión los suplementos culturales como motor de divulgación para los tiempos de hoy, de las redes. ¿Tú llegas a los libros más por las redes, por los suplementos, por los amigos, amigas? En la adolescencia y en ese primer tomar contacto con la literatura como ámbito, definitivamente a través de los suplementos culturales. Ahora, si yo soy completamente sincera y te digo cómo llego a los libros, te contestaría: no llego. Es decir, hay tantísima información sobre libros por todas partes, que obviamente cuando ya perteneces al ámbito te llega mucha más, y tantísimos libros enviados directamente a tu portal, a tu dirección, que para mí los libros se han convertido incluso en una especie de elemento que me ataca, o sea, que ataca mis espacios personales, porque yo me mudo constantemente y me mudo con cajas y cajas de libros cerradas que ocupan espacios en pisos compartidos, en microhabitaciones, ¿no? Y al final mi relación con los libros pasó de ser el luchar por conseguir un libro, estar muchísimo tiempo esperando a que te llegase un libro que ya no se estaba editando, porque el tipo de lecturas luego también sáficas a mí me costaba muchísimo conseguirlas, me tardaban mucho en llegar. Cuando conseguía un libro era una joya que me iba a abrir un ámbito nuevo de la imaginación. Pasé de todo eso a temer que me regalen libros. Yo ahora mismo temo gente con su libro en la mano, porque pienso que cada vez que alguien me manda un libro pierdo una amiga, porque no me lo voy a leer, o voy a llegar tarde, o no lo voy a subir a redes a tiempo. O sea, es un elemento de malestar, sí. Vaya. Sigo teniendo la relación, la parte voluntaria de pequeña investigadora, que es que a mí me da por un tema y me obsesiono un año, igual me leo 3 libros en bucle. Esa parte sigue siendo la que me conecta con la lectura. Pero la lectura como espacio de socialización la llevo fatal, porque nunca la he vivido como un espacio de socialización. Siempre ha sido una especie de incursión en lo íntimo y en lo privado, y ahora
siento que soy como la peor persona del mundo porque leo mal y tarde y nunca. Bueno, te voy a hacer otra pregunta antes de preguntarte tus recomendaciones. ¿Cuál es tu proyecto literario, el de tu vida, si lo tienes? Pues cuando le escuchaba a él me fascinaba ver ese deseo de estar en otros cuerpos. Y pensaba, claro, es que yo no soy novelista. Verdaderamente yo he escrito algo que llaman novelas, y otras personas no lo llaman novelas, pero he escrito unas prosas, pero no soy novelista porque no tengo la maestría ni la artesanía del novelista, ni el deseo de estar en otros cuerpos. Como que toda mi pregunta ha sido cómo conseguir vivir medio bien dentro del mío, ¿no? Bueno, yo creo que tienes tiempo, ¿eh? Tienes tiempo de convertirte en esa que dices que no eres. Bueno, pero que es cierto que no lo soy, y me parece también interesante reconocer que cada cual es artesano de su artesanía, y una artesanía implica poner energía, tiempo, imaginación y deseo en un tipo de práctica determinada, ¿no? Y la práctica de imaginar las vidas de los otros pudiendo abandonar el propio cuerpo es una práctica que da resultados narrativos muy potentes que yo ni siquiera he imaginado nunca, porque hay una especie de ficcionalización de la vida propia en la que me he visto atrapada desde pequeña, que pasa un poco por usar los recursos inmediatos para crear historias. Y quizás ahí es lo que pone la poesía en el centro, ¿no? Que la poesía para mí es esa ficcionalización del presente absoluto, y ese poder habitar el presente desde perspectivas distintas sin desear nunca del todo abandonarlo. Incluso aunque sea desde el sufrimiento, hay una adhesión a un presente total y un no querer dejarlo por nada en este mundo, ni siquiera por imaginar otra vida posible un instante, ¿no? Sino que parece que nos la jugamos todo el rato a recrear lo creado, como si fuese una bola de plastilina, pero siempre la misma, ¿no? Uh-huh. Ahora que has hablado del cuerpo, ¿crees que había un espacio literario que ocupar? Quiero decir, enlazando con el fenómeno que han supuesto tus libros, el cuerpo, el deseo femenino, lésbico, ¿crees que había un espacio ahí sin ocupar? Yo creo que lo que yo he hecho ya lo han hecho muchísimas autoras antes. Quizás no en la receta que me caracteriza subjetivamente, porque cada uno somos una composición de elementos, ¿no? Entonces, quizás mi composición es subjetiva y es única como la composición de todas las personas que estamos aquí, pero las direcciones que se activaban en mí a través de los años son direcciones que ya se han trabajado antes. Yo no creo en la novedad, pero no creo en la novedad ahora ni hace 100 años. O sea, lo humano me parece una especie de repetición con modulaciones, ¿no? Y nunca me he visto a mí misma como alguien que propone algo novedoso. Lo que sí que es cierto es que en el plano de representación del deseo entre mujeres, por una cuestión sociohistórica y sociopolítica, yo me estoy permitiendo hablar en unos términos que antes no era viable que ocupasen un primer plano como lo están ocupando ahora. Incluso que nos diésemos la legitimidad de hablar y de imaginar en esos términos, ¿no? Entonces, en ese sentido sociohistórico concreto, sí que creo que igual estos libros representan una posibilidad concreta de decir el cuerpo y de decir el deseo. Bueno, pues dinos ya tus recomendaciones. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué nos recomiendas? Pues, por un lado, os voy a contar lo último que he leído y que me ha conmovido y que me ha dado muchísimos deseos de seguir investigando y de seguir leyendo, que es La higuera de las gitanas, de Noelia Cortés, y es un ensayo hermoso de una autora gitana que se pregunta por qué no hay ninguna autora gitana en la historia de la literatura y por qué en su proceso para hacer una genealogía propia con autoras de referencia no tenía autoras gitanas o historias gitanas que contar o a las que señalar. Y ella va creando una genealogía hermosa que es literaria y trasciende los límites del campo literario en sí, y por lo tanto sus citas y sus referencias son tanto la abuela que hacía canastas y las vendía en el mercado, como la tradición del flamenco, del cante gitano,
como las mujeres que la rodean y a otras autoras gitanas que escribieron de forma fragmentaria a través de la historia y que es difícil acceder a ellas. Y a mí esa lectura me ha abierto un mundo muy bello al que lamento llegar tan tarde, pero al final los mundos disponibles por motivos políticos son como son, ¿no? Entonces hay que leerla, a Noelia Cortés. Bueno, nos quedamos con La higuera de las gitanas de Noelia Cortés. Y gracias, Sara, te despido. Muchísimas gracias. Bueno, damos ya la bienvenida a Javier Cercas, se ha sumado a nosotros, agarra el micrófono. Si quieres, ponte aquí más cómodo y vamos hablando. Bueno, ha sido un placer escuchar a Juan Gabriel Vázquez, a Sara Torres, nos queda hablar con Javier Cercas, nos queda hablar con Alba Carballal, tenemos mucho por delante. Le hemos dado un poquito de tiempo por eso, porque venía de hablar con Escurati y estoy segura de que te están esperando a la salida todos los lectores que quieren que les firmes libros. Pero, bueno, te quiero preguntar por tu próximo proyecto. Sé que no quieres hablar mucho de él, pero en breve, creo que en marzo, tendremos nuevo libro de Javier Cercas y un nuevo libro muy interesante. ¿Qué nos puedes decir? Pues que es una locura, Berna, ¿para qué te voy a engañar? Mira, sí, se publica el 1 de abril. Simultáneamente en varias lenguas, porque es un libro muy especial. Yo llevo años, digamos, preguntándome qué hacemos con lo que nos ha definido durante siglos y siglos y siglos y siglos, que es el cristianismo. Yo soy ateo, de religión, pero como tú y como todos los que estamos aquí, soy católico o cristiano de cultura. Benedetto Croce decía, que era ateo, decía: non possiamo non dirci cristiani, no podemos no llamarnos cristianos, venimos de ahí todos, culturalmente, políticamente, en todos los sentidos. ¿Y qué pasa ahora cuando vivimos en una Europa laica y cuando el cristianismo y el catolicismo en particular se bate en retirada por todas partes? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Verdad? Y entonces, por casualidad, porque los libros surgen por casualidad, no eres tú, por lo menos en mi caso, y creo que en la mayoría de los escritores, quienes estemos pensando a ver qué libro voy a escribir, sino que el libro viene a ti y a veces de las maneras más inesperadas posibles, y esos son los mejores. Entonces me ofrecieron, querida Berna, esto suena muy mal, pero es la verdad, así que tengo que decirlo, me ofrecieron la posibilidad de escribir un libro que nadie nunca jamás ha tenido la posibilidad de escribir. ¿Qué te parece? Pues fantástico. Quiero que nos lo desveles ya, porque sí, yo ya lo sé. Tú lo sabes. No, es así. Es algo increíble, pero es así. El Vaticano de Francisco, del Papa Francisco, pues que es muy especial y que es único probablemente en la historia, en muchos sentidos, me dijeron que por qué no, que me abrían las puertas del Vaticano. ¿Pero tú lo pediste? No, un día esto se cuenta en el propio libro, porque como muchos de mis libros, el libro también cuesta el propio proceso de hacerse. Yo estaba así empieza el libro, en realidad casi empieza así. Yo estaba firmando libros un día en el Salón del Libro de Turín, y después de un acto como este, digamos, ¿no? Y entonces había un tipo por allí que resultó ser el del Vaticano. El Papa no sería. No, el Papa no era. Y me dijo esto, me dijo: oye, hemos pensado que tú podrías escribir un libro sobre... en realidad la excusa era un viaje del Papa a Mongolia, sí, of all places. Sí, Mongolia, sí, que es un sitio donde hay 4 católicos, literalmente. Es un país budista, etcétera. Lo más exótico. Y con la excusa esa, pues que tú podrías escribir un libro y nosotros te abrimos las puertas de par en par. Y te voy a contar una cosa. Yo lo primero que le dije es: ¿pero ustedes se han vuelto locos o qué? Y creo, bueno, esto me lo dijo él después, que yo le había dicho, pero en realidad lo que yo recordaba haberle dicho es: ¿pero ustedes saben que yo soy un tipo muy peligroso? Y ambas cosas son ciertas. ¿Y qué pasa? ¿Que te lee el Papa? Y entonces lo que ocurrió fue eso, que se abrieron las puertas y entonces, pues, entre otras cosas, lo que he podido hacer es hablar. Esto no le ha ocurrido a nadie, querida Berna. Y la única pregunta que yo no he hecho es: ¿por qué me eligieron a mí? Porque ahí entraríamos a lo mejor con problemas, ¿no? Seguro que te lee. Lo cierto es que me lo propuse. Es la única pregunta que no he hecho. Mira que no contesta. No, el Papa personalmente no creo, no lo sé. Esto fue idea, hasta donde yo sé,
del prefecto de un famoso periodista. El prefecto son los ministros del Vaticano, se llaman prefectos en vez de llamarse ministros. Hasta donde yo sé, y tampoco lo sé con certeza, fue idea suya, o él tuvo tal. Bueno, y el caso es eso, que he podido hablar pues eso, con prefectos, con el inquisidor mayor, querida Berna, con misioneros, con el Papa, obviamente, con tal, cual. Y de ahí surge un libro que en el fondo es un libro no tan distinto de los libros de otros libros que he escrito yo. Por un lado es una mezcla de géneros, es una novela sin ficción, porque todo lo que se cuenta ahí es verdad, ha ocurrido. Por un lado, por otro lado es una mezcla de géneros, porque participa de muchos géneros, del ensayo, de la crónica. Sí, exacto, como otros libros que he escrito, como, no sé, Anatomía de un instante, como Un impostor, exactamente. Y por otro lado es un thriller, que es yo todos los libros que he escrito son novelas policiales, todos. Y todos los libros que me importan son novelas policiales, al menos en el sentido en que en todos hay un enigma y alguien que tiene que descifrar un enigma, ¿verdad? Y en este caso, pues es un thriller en cuyo centro están el Papa y el enigma más grande del que yo tengo noticia. ¿Sabes cuál es, Berna? Jesucristo. La resurrección de la carne y la vida eterna. Claro, bueno, a eso me refería. Lo has dicho mucho mejor. No, es que es eso el centro del cristianismo. Sí, claro, es verdad, el creernos. Acabo de leer un libro, Herejía, de Catherine Nixey, que habla de todas las versiones de Jesucristo, porque las que nos ha llegado canónicas por parte de la Iglesia son unas pocas dentro de la misma línea, pero hay muchísimos otros textos de la literatura de aquella época, primero, con un montón de lo que llamaban charlatanes que contaban historias parecidas, es decir, curaban a cojos, a ciegos, etcétera, y incluso con otras versiones de Jesucristo. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, sino que estás hablando de El loco de Dios en Mongolia. Ese es el título. ¿Por qué le has llamado El loco de Dios? ¿Cómo es el Papa? No te voy a contar cómo es el Papa. Eso no te lo voy a contar porque no... Eso está contado en el... No, es imposible. No tengo... Tendremos que el libro leerlo. son 500 páginas, entonces no. ¿Por qué se titula así? Eso te lo puedo contar. Hombre, pero es evidente, ¿no? Ustedes saben que Francisco de Asís se llamaba a sí mismo... O sea, primero, saben ustedes que el Papa no se llama Francisco. Se llama Jorge Mario Bergoglio. Todos los papas, desde hace siglos, adoptan un nombre, ¿no? Con algún sentido. Este es el primer papa que hace muchas cosas raras. Este es un papa muy raro. Y es el primero que se llama Francisco. Y se llama Francisco, obviamente, por Francisco de Asís. Sí, y Francisco de Asís se llamaba a sí mismo, ¿cómo se llamaba Francisco de Asís? El loco de Dios, ¿verdad? Entonces, obviamente, el loco de Dios en Mongolia, pues por ahí va la cosa. Y además lo de Mongolia me iba muy bien, porque suena como a locura total. Y este libro es un libro completo. Yo intento escribir libros locos, pero este es el más loco de todos los que he escrito. Hemos mencionado El impostor, que es sobre este personaje, Enric Marco. Ahora mismo se está estrenando una película sobre él. Está el del 23F, Anatomía de un instante, Terra Alta, muchísimas novelas. Y es verdad, lo has dicho ahora, ese estilo de, a partir de la realidad, ficcionar, añadir tu propia búsqueda, un poco al estilo de Carrer en algunas ocasiones. ¿Cómo definirías tu proyecto literario de tu vida? ¿Qué es lo que al final de tu vida literaria quisieras que quedara de tu estilo, de tu forma de narrar? Si lo supiera, dejaría de escribir, Berna. De verdad. Yo escribo para poder pensar y para saber qué es lo que quiero decir. Todavía no sé lo que quiero decir. De verdad, esa es la verdad. Y el próximo libro no sé de qué irá, y ojalá al final todo esto tenga un sentido, pero lo más probable es que no lo tenga. Lo más probable es que no lo tenga. ¿Cómo te hiciste lector? Siempre he sido lector. Eso es siempre. O sea, no recuerdo el primer libro que leí. Recuerdo la primera película que vi, que era Los cuatro hijos de Cathy Elder, una película maravillosa que luego he vuelto a ver, de Henry Hathaway. Pero no recuerdo el primer libro que leí, porque siempre he sido lector. O sea, no... Siempre. O sea, no. Siempre... Lo que pasa es que hay un momento en que uno cambia como lector. En mi caso, creo que no es tan infrecuente en mi caso. Aquí tenemos otros escritores y tú misma puedes contarnos, pero en mi caso yo fui un lector hasta, digamos, los 14 años. Esto lo he contado muchas veces, pero es así. Además está relacionado con la religión, precisamente. Yo hasta exactamente el verano de mis 14 años, yo era un lector feliz
e indocumentado, que es como, ¿verdad? Yo leía por placer, leía sobre todo novelas de aventuras, libros de historia, y entre las novelas de aventuras que había en mi casa, yo creía que era una novela de aventuras más, por ejemplo, estaban La Odisea y la Ilíada, solo que estos tipos se llamaban, no sé, Héctor, Aquiles y tal, pero para mí eran como las novelas de Julio Verne. Y entonces a los 14 años cambié, o sea, me convertí en un lector de otra clase, que es el lector que soy ahora. Cosa bastante habitual, me parece. ¿Qué pasó? Berna, te lo voy a contar. Nací en Extremadura, en un pueblecito que se llama Ibahernando. Y entonces yo soy un típico catalán y un típico español. Mis padres emigraron cuando yo tenía 4 años, entonces volvíamos cada verano allí. Y entonces ese verano cometí un error que se suele cometer a esa edad, que es enamorarme como un berraco. Es la primera vez que me enamoraba de una chica, realmente así tal. Y entonces, pues, al volver al sitio donde vivía, Gerona, a 1000 kilómetros del pueblo ese, claro, me había separado de la chica esta y quería morirme. O sea, me hubiese colgado del cimborrio de la catedral de Gerona. Claro, estaba totalmente desesperado y la situación era muy seria. Y entonces, ante esta situación tan seria, pues fui a buscar el libro más serio que encontré en mi casa. Con tan mala fortuna que resultó ser San Manuel Bueno Mártir, de Miguel de Unamuno, que como todo el mundo recuerda, es una breve novelita que trata de un sacerdote que ha perdido la fe y que pese a ello sigue predicando a sus feligreses, ¿verdad? Porque piensa que sin esa fe estarán perdidos, etcétera, etcétera. Bien, pues yo hasta ese momento, Berna era un chico estupendo, deportista, excelente estudiante, católico, muy católico, en familia muy católica. En ese momento, además, encima cometí el error de leer todo Unamuno después inmediatamente y perdí la fe, no la he recuperado nunca más. Empecé a fumar, a beber cerveza. La mala vida. Y entré en un caos mental del que todavía no he salido. Y entonces, en ese momento, no, hablo en serio, quien me conoce lo sabe, y en ese momento empecé a leer de una forma completamente distinta. O sea, empecé a leer ya no solo para divertirme, que es para lo que leía, sino que empecé a leer en busca de conocimiento. O sea, en cierto modo, Berna, empecé a leer, busqué en la literatura un sucedáneo, un sustituto de las seguridades que me proporcionaba la religión. Esto era un error, por supuesto, porque la verdadera literatura nunca te da certezas, lo que te da son más preguntas, te da más incertidumbres, te da más desasosiego todavía, pero cuando lo descubrí ya era demasiado tarde y ya me había liado con este asunto y, en fin, aquí me tienes. Os recuerdo que estamos ante un académico, que si no me equivoco, pronto vas a entrar en la Real Academia. La semana que viene. Sí, señor. Antes de preguntarte... Eso es fatal, ¿no? No, eso es un club de amigos estupendo. Antes de preguntarte por tus recomendaciones, ¿cómo lee Javier Cercas hoy? Ya hemos sabido cómo leía el niño, el de los 14 años, el que cambió, el que atrapó a Unamuno. Hoy, ¿cómo lee Cercas? Es decir, ensayo, poesía, prensa. ¿Cómo es tu rutina lectora y cómo llegas a los libros? Yo leo de todo, absolutamente de todo. O sea, prensa leo demasiada, ¿para qué voy a mentir? Y libros, o sea, leo de todos los géneros. No, digamos que sobre todo leo ensayo, novela muchísima. Esta tontería que dicen siempre de Josep Pla, que a partir de los 20 años, a partir de los 40 años, solo los tontos no leen novelas. Esto es una idiotez como una catedral. Yo sigo encontrando en las novelas todo el conocimiento que no encuentro en muchos ensayos y que no encuentro en muchos otros sitios. Eso lo decía Pla porque él hubiese querido escribir novelas y no pudo escribirlas porque su talento no iba por ahí. ¿Qué vamos a hacer? Decía que a partir de los 40 años quien lee novelas y quien se masturba, decía. Bueno, en fin. Ahí no te voy a preguntar. Bueno, no es tan, bueno, da igual, ahora entremos en esto. Por favor, esto es un tema serio. Estamos aquí en un podcast serio. Entonces, no, leo lo que pillo, sinceramente. Es que releo mucho los autores que me gustan y leo pues según lo que oigo por ahí, o sea, tampoco, sí, leo novedades, es verdad, incluso leo gente joven también, más joven que yo, quiero decir, lo cual es muy fácil porque ya todo el mundo es más joven que yo. Leo lo que pillo realmente, o sea, no... ¿Y qué estás leyendo ahora? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, tú me habías pedido una recomendación, yo leo muchas cosas y muchas cosas al mismo tiempo,
Unamuno, fíjate, hacía lo mismo, ¿eh? Leía siempre varios libros a la vez. A mí me ocurre lo mismo, leo siempre varias cosas a la vez, varios géneros distintos, etcétera, etcétera. No, estoy seguro de que un escritor es antes que un escritor, un lector. No existen grandes escritores que no sean grandes lectores. Esto es así. En el siglo XIX hablaban de Cervantes ingenio lego, o sea, que era un tío que no había leído nada y que se le ocurrió los libros que se le ocurrieron por inspiración divina. Es una estupidez como una catedral. Cervantes había leído lo que tenía que leer para ser Cervantes y había leído mucho. Entonces, tú me pediste un par de cosas y entonces se me ha ocurrido recomendar dos cosas que seguramente mucha gente habrá leído, pero es que una de ellas no la acabo todavía, que es una novela de un escritor muy secundario norteamericano que se llama John Williams, del cual había leído una novela que se titulaba Augustus. Bueno, tuvo una cierta repercusión en su momento y tal, pero recientemente, o sea, como hace 10 años, la New Review of Books publicó de nuevo un libro suyo que se titula Stoner, que ha sido traducido al castellano. No sé cómo es la traducción castellana. En inglés es un libro milagroso. Es un libro muy extraño en el sentido de que es muy transparente. El argumento es nada. Es la historia de un profesor que tiene muchos elementos biográficos. El libro se publicó en el año 65, Berna. Y ha sido recientemente cuando una serie de gente, Ian McEwan, ¿quién más? No sé, Barnes, Julian Barnes y gente así ha empezado a llamar la atención sobre el libro. El libro es un milagro. O sea, es una obra maestra. Es un libro que trata de un profesor anodino de una universidad norteamericana que lleva una vida anodina, nada. Es un chaval que viene del campo, que se casa con la mujer equivocada, que no voy a contar muchas cosas más para no estropear el asunto, pero no pasa nada. Y al mismo tiempo pasa todo. Es de una prosa de una transparencia extraordinaria. Es un libro verdaderamente apabullante en su sencillez, en ese hombre estamos todos y no le pasa nada, prácticamente. Las frustraciones grises de todo el mundo, algún conflicto universitario, ya digo, un matrimonio equivocado, no quiero decir muchas cosas más. Todavía no lo he acabado. Es que no quiero acabarlo, Berna, porque es que es uno de esos libros que dices, me voy a quedar aquí a vivir. Una verdadera maravilla, una obra maestra. Fantástico. Y luego iba a recomendar, te digo, el libro que leí antes, ya te digo, era un escritor bastante secundario, no desconocido, Augustus, que le dieron el National Book Award, el premio nacional. Era una buena novela, pero no es esto es otra cosa. Bueno, entonces el segundo era un autor, el que más que un libro quería recomendar a un autor que es muy conocido porque es el año pasado, yo no lo conocía hasta el año pasado, porque le dieron el premio Nobel el año pasado, que es John Fosse, el noruego. Es un escritor adictivo. Yo me he leído todos los libros, no, miento, he leído todas sus novelas, porque él fue muy conocido, por lo visto, como autor de teatro. Yo no sé si su teatro ha sido muy traducido en castellano. Ahora Penguin Random House está traduciendo toda su obra o gran parte de su obra. Un tipo muy especial. O sea, estamos hablando de un católico en Noruega, O sea, donde no hay católicos. Palabras mayores. Y cuando digo católico, digo católico. O sea, este es un escritor religioso y sus libros son libros, tengo que definirlos, son libros místicos. O sea, es un hombre que está hablando de lo que hay más allá. Estas cosas que creíamos que ya no existían, ¿verdad? Que ya no se hablaban de estas cosas. Algunos escritores, estoy pensando, a mí me ha recordado en algún sentido a Cartarescu, que no es católico, pero es un escritor que está hablando también de este tipo de cosas. Entonces, si tengo que recomendar un libro, es adictivo este tipo, O sea, cuando te pones a leerlo ya no paras. Bien, lo pillaremos un verano o algo similar. Yo recomiendo un libro que es uno de los últimos, Septología. Es muy grueso, son casi 900 páginas, me parece, una cosa así. Pero si empiezas no paras. ¿Y de qué trata? De nada. De un pintor que vive en un fiordo, rodeado ahí de nada, que tiene un vecino, que su mujer se murió, es un viudo y no hace más que pensar en su mujer y en la historia con su mujer y tal. Y no va de nada. O sea, no trata de nada. La literatura, Berna, es forma. O sea, lo que cuenta es la forma. Don Quijote es una tontería como una catedral. Un tío que se vuelve loco leyendo libros. Pero viene Cervantes y le da esa forma y entonces todos estamos en él. Bueno, este es un escritor muy, muy recomendable. Se le puede poner un pero yo todavía no se lo pongo, que es que todos sus libros son muy
Parecidos. Son muy parecidos. Bueno, una tontería seguro que no es ese Papa, el loco de Dios en Mongolia, que vendrá el 1 de abril. Nos quedamos con John Fosse, nos quedamos con Stoner de John Williams y te dejamos ir, Javier, para que vuelvas con tus lectores que te están esperando a la salida. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a ti. Gracias a todos. Bueno, y tenemos ya aquí también sentada desde el principio, esta sí religiosamente, a Alba Carballal, que es una escritoraza, una guionista, ahora editora, muy trabajadora, 31 años también. La conocí con 3 maneras de inducir un coma, novela súper recomendable, y después escribió Bailaréis sobre mi tumba, también muy recomendable. Hola Alba, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Berna? Estupendamente, bien rodeada. Oye, tú que tocas tantos palos, guionista, escritora, editora, ¿en cuál te encuentras mejor? ¿Cuál es el más tuyo? Es una pregunta complicada. Desde luego no en el guión, pese a que sin duda es lo que me da de comer y lo que me permite vivir. Recuérdanos algunas series. Estoy segura de que todos los que estáis aquí, los que nos estáis oyendo, habéis visto series escritas por Alba Carballal. Recuérdanos alguna. Bueno, hay una serie que se llama Días Mejores, que está protagonizada por Blanca Portillo, que es una terapeuta de duelo. Vista. Sí, señora. Y últimamente, no sé cuándo saldrá este podcast, pero se acaba de estrenar hace nada Yo Adicto, que es una serie que está dando bastante que hablar en Disney Plus de Javi Giner, sobre un hombre que era adicto al alcohol y a la cocaína y que se desintoxicó en una clínica de desintoxicación. Bueno, seguimos. Cierro este paréntesis y sigue nos contando en dónde te encuentras mejor. Yo creo que el lugar donde me encuentro mejor, que no es el lugar donde me encuentro, donde quizás me quiero encontrar, que son 2 cosas distintas. Quizás donde me encuentro mejor es en el lugar de la editora, pero porque implica ser lectora, que es lo que yo de verdad soy y lo que a mí de verdad me interesa. Lo de escribir es un poco una consecuencia, no sé si perversa o no. Yo sufro mucho escribiendo. También, evidentemente, hay algo como morboso y adictivo, si no, no lo haríamos, ¿no? Pero yo es verdad que para mí son procesos largos, muy dolorosos a veces, muy conflictivos conmigo misma, pero es verdad que mientras que la edición es para mí un deleite, un disfrute como lectora, la escritura es aquello que, por mucho que me gustaría, no puedo dejar de hacer. Entonces, pues hay un poco una dualidad ahí extraña con estas 2 profesiones. El guión podría no hacerlo. Lo hago, me gusta, me divierte, pero podría no hacerlo. Uh-huh. ¿Y qué te hizo lectora? Mira, aquí me siento un poco en concordancia con lo que ha dicho Javier Cercas, porque yo tengo el privilegio de haber nacido en una casa con libros, que soy consciente de que es un absoluto privilegio, y entonces me recuerdo leyendo desde siempre. A mí siempre, mis padres siempre me pusieron libros en las manos, en mi habitación siempre hubo libros, y yo me he pasado la vida leyendo. Y también es verdad que hubo un cambio. En un momento dado hubo un clic en el que yo cambié como lectora y mis padres bajaron de las estanterías de arriba los libros de los adultos, ¿no? Para que yo pudiera alcanzarlos sin subirme a las sillas. Lo que pasa es que te tengo que decir que, al contrario de lo que ha dicho Javier, yo nunca he dejado de leer para divertirme. Yo sigo buscando eso, sigo buscando el placer. O sea, no estás leyendo para buscar las costuras, eso con totalmente. Las herramientas. ¿Sí? Eso totalmente, lo hacemos todos, sobre todo cuando, todos los escritores, quiero decir, sobre todo cuando estamos, por lo menos en mi caso, buscando el tono de algo, ¿no? Para mí eso es fundamental. Yo ahora mismo justo estoy buscando el tono de algo, estoy en un proceso, en un momento incipiente de un proceso de escritura y siempre estás buscando las costuras casi a nivel de frase, ¿no? Casi a nivel de ritmo, del puro fraseo. Y eso a veces estropea el puro deleite de la lectura y eso, el placer, ¿no? Y la diversión que puede producir leer sin ninguna otra pretensión. Y yo cuando estoy escribiendo me pasa eso, que pierdo eso y también por eso se vuelve un poco tortuoso, porque encima digo... Y encima no estoy disfrutando de hacer lo que me gusta, ¿no? Pues imagínate si a eso añades, como en mi caso, posiblemente también el suyo, el leer por trabajo
para hacer Claro, entrevistas, para hacer críticas, y que se te atraviesa un libro que no es precisamente de tu gusto, ¿no? Pero bueno, somos lectores plurales y de múltiples vertientes. ¿Cómo lees? ¿Lees en papel, lees electrónico, oyes libros, lees ensayo, lees poesía? ¿Cómo es Alba Carballal lectora hoy? Normalmente leo en papel, aunque últimamente estoy leyendo mucho en pantalla, en mi caso de iPad, porque, claro, los manuscritos pues, no existen en papel. Pero los libros ya editados leo casi siempre en papel. Y luego soy una pésima lectora en términos como de orden. Yo soy muy ácrata, muy caótica, muy desordenada. Mi casa es una especie de selva, de montañas, de libros por ahí. Y empiezo uno y lo dejo y luego me meto en otro berenjenal. De repente cojo un poemario porque estoy como atascada y me lo ventilo en media hora, ¿no? Es como, hay como una mezcla como entre compulsión y pereza, que no sé si son dos adjetivos muy, no sé, que dicen algo demasiado bueno de mí, ¿no? Pero es verdad, es como que por un lado están los libros que debería leer y que están ahí como siempre pendientes y que a los que miro como con el rabillo del ojo, como con cierto desdén, ¿no? y con cierta pereza. Luego están los libros que tengo a medias y que a veces pues leo compulsivamente la mitad y luego los abandono 3 meses. No sé, soy muy errática y en este es realmente distinto que un libro me atrape y me lleve como de principio a fin del tirón. O sea, como en 3 días coger y decir, ¡fum!, me lo he merendado, ¿no? Y cuando pasa es una maravilla, la verdad. Bueno, cuando le he preguntado a Alba Carballal qué libro quiere recomendar, fundamentalmente me ha dicho uno que cree que debe ser el libro del año. Cuéntanos. Bueno, es que a mí este libro me pasó esto, ¿no? Y cuando lo leí me voló la cabeza. ¿Cuál es? Un poco de tensión. Es Orquesta, de Miki Otero. Mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que estaba diciendo antes Javier, de que la literatura fundamentalmente es forma, y yo diré que también es estructura. Para mí es estructura. Y creo que en ese sentido la novela que ha escrito Miki es una catedral gótica. O sea, es un milagro que esté de pie. Es un auténtico milagro que esa novela esté de pie, que una novela en la que habla hasta el apuntador, en la que transcurre todo en una sola noche de orquesta en un pueblo gallego medio ficticio, medio real, en la que hay un niño con una bicicleta que le va preguntando sus secretos más oscuros a todos los personajes que por allí pasan mientras el monte arde al fondo. Y que encima todo esto esté como vehiculado a través de una voz medio mística, medio irónica, que es la voz de la música de la orquesta, pero que a la vez es la voz de la música del mundo y de la historia del mundo a través de la música, y que esto funcione y se sostenga como se sostiene la novela de Miki, es un milagro. Y a mí me encanta, me la he leído una vez con un deleite absoluto y luego me la he vuelto a leer para copiarla descaradamente. Yo quiero saber cómo demonios ha hecho este tío esto. Es increíble, es una novela buenísima, muy, muy buena. Qué bueno. Y ahora háblanos de alguna novela de tu editorial, evidentemente. Sí. Pues mira, te voy a hablar de una novela muy, muy especial para mí. Es una novela que cayó en mis manos hace muchos años porque se editó en gallego. En gallego es una novela que ha tenido mucha fortuna, lleva muchas ediciones. Se llama Futuro Imperfecto, de Xulia Alonso, que es una autora gallega que solo ha publicado este libro. Lo publicó en gallego, luego en castellano hubo una edición muy, muy breve que no salió bien, y ahora lo estamos rescatando desde Plasón e Barlebum con un epílogo de Carla Simón, que la directora, que además dice que es uno de los libros más importantes de su vida. Y es una historia en primera persona de la pandemia de la heroína y el VIH en la Galicia de los años 80 y 90. Y a la vez es una carta de amor a su marido, que falleció, bueno, a su pareja y el padre de su hija, que falleció de toxoplasmosis en aquel momento. Y realmente es uno de estos libros como muy particulares, con un tono muy especial, de una persona que no ha vuelto a escribir, que ha dedicado su vida a otras cosas, ¿no?
pero que de repente es como un destello de luz como súper auténtico, muy, muy particular. No sé, me pasó un poco lo mismo, en otro tono totalmente distinto, pero con La liebre con ojos de ámbar de Edmund de Waal, que es un libro que me encanta, y también es un tipo que se ha dedicado a otras cosas, que es ceramista, que tal, y de repente escribe este libro como sobre la historia de su familia, ¿no? Y a través de estas figuritas y tal. Y me pasó, tuve un poco la misma sensación, como de clásico instantáneo, como de un paracaidista, de alguien que no se dedica a esto, pero que tiene algo que contar, algo importante, ¿no?, que decir. Y a mí el libro de Xulia me parece espectacular. Bueno, pues nos quedamos con Xulia Alonso, nos quedamos con Miki Otero, con orquesta. Muchísimas gracias, Alba. Muchísimas gracias a todos vosotros, a todas vosotras. Quiero que os quedéis, me encantaría que os quedaréis con todas estas recomendaciones y sobre todo con la convicción de este podcast de que los algoritmos aquí no manda Google, no manda Amazon, mandamos nosotros, los lectores, los escritores, vosotros, los oyentes que sois lectores. Así que os invito a escuchar otros episodios del podcast, lo tenéis en todas las plataformas. ¿Qué estás leyendo? Y a dar un aplauso muy grande a estos 4 autores. Muchas gracias. ¿Qué estás leyendo? Es el podcast de libros de El País. Lo presenta y edita Berna González Harbour, con dirección de Silvia Cruz La Peña. La realización es de José Juan Morales, la edición de Ana Rivera y el diseño de sonido de Camilo Iriarte. Pronto volveremos con otro libro, otro tema y otro podcast. Gracias por escuchar.